Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y también reseñas de obras de grandísimos autores, como por ejemplo Sinué el egipcio, de Mika Baltari, que me han impresionado tanto como escritora como lectora. Luego he abierto una sección dedicada a la Biblia y la palabra de Dios, y después hago ahora un ciclo de conferencias de mi compañero de despacho, José Donaire, que empecé con el enigma de la montaña de Montjuïc, y el día 2 de julio que dio la última conferencia en la Casa de Soria sobre los templarios, la Casa de Soria de Barcelona. Entonces, también he hecho novelas a viva voz, es decir, que no las tenía escritas, como por ejemplo El castillo de la imaginación o La torre de piedra en la costa, que podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hacer la presentación de un libro de una autora que, bueno, para mí ha sido una revelación. La llaman una de las reinas de la novela romántica, que se llama Victoria Holt. Y el libro que he elegido es El jinete del diablo. Victoria Holt es uno de los seudónimos utilizados por la escritora inglesa Alice Eleanor Hibbert, que nació en 1906 y murió en 1993. Fue más conocida como Victoria Holt y autora de un gran número de obras que la convirtieron en una escritora extraordinariamente popular. Apodada la Dama del Gótico, esta autora llegó a publicar más de 200 novelas bajo 6 seudónimos distintos. Escritora precoz, aunque publicó su primera novela ya pasados los 40 años, consiguió millones de lectores en el mundo entero y su obra fue traducida en más de 20 idiomas. Tras El milagro de San Bruno y La hija del amor, esta, la de La suerte de los dados, por ejemplo, es la tercera novela de Philippa Carr editada por Maeva. Bueno, esta autora, por lo tanto, tuvo un éxito extraordinario. Se centró sobre todo en novela histórica, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, y la verdad es que es un gusto leerla. Yo tengo casi todas las obras de ella, casi, porque tiene muchas, pero que hay que ver cómo va haciendo hablar a sus personajes, cómo pone el dedo en la llaga muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en El jinete del diablo, esta que os estoy reseñando, una chica, Minela, la hija de una maestra inglesa, empieza a tener relaciones con la aristocracia francesa a través del colegio, bueno, de una alumna de su madre. Y bueno, la lleva a un castillo en Francia durante la Revolución, y ella va contando en primera persona todo lo que le va ocurriendo y cómo era la Francia prerevolucionaria y luego, bueno, pues lo que va ocurriendo después. ¿Y por qué el jinete del diablo? Porque el jinete del diablo es precisamente el padre de esta amiga suya que va a tener tanta importancia en su vida, ¿no? Minela, su madre, la había acostumbrado a, de alguna manera, como hacían antiguamente, ¿no?, a situarse por encima de su clase social, y ella, pues bueno, gracias a su inteligencia, a su encanto, al final consigue lo que quería su madre, pero va a tener que pagar un precio muy caro. Nos describe muy bien cómo era la revolución en Francia, bueno, las consecuencias que tuvo, un poco como lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, ¿no? Todo ese mundo antiguo ya desaparecerá, era una época feudal, porque realmente la Revolución Francesa, que tanta importancia tuvo después para los demás países, marcó un antes y después, ¿no? Ya entramos en la llamada época contemporánea y ya el mundo no será el mismo. En Francia, hasta prácticamente la Revolución, era un sistema de castas, de clases sociales muy diferenciadas, que estaban prácticamente ancladas en la Edad Media. Entonces, aquí también se demuestra un ejemplo de que la hija del conde tiene que casarse con un primo de su misma clase social y no es libre para poder elegir. En cambio, Minela sí, porque ella, bueno, pues pertenece
al pueblo y evidentemente, aunque ya tenía una cultura que no tenían las demás jóvenes del pueblo, tal, pero evidentemente ella todavía, por su clase social, no podía considerarse una señorita, aunque claro, para otros sí, para los granjeros pues ella era una señorita. Entonces eso es como las institutrices, ¿no? Era mucho para los de abajo y muy poco para los de arriba. Y esto es un poco lo que Victoria Hall describe tan excepcionalmente bien, ese sistema de clases que era muy difícil salir de él, pero con una maestría bueno, te encanta porque es muy gráfica, es decir, describe muy bien el castillo, los trajes, todo, ¿no? Y esa sociedad feudal, esa sociedad aristócrata que, bueno, murió, podemos decir, cuando la revolución. Es más, ya no hubo esa monarquía absoluta, porque aunque en España, por ejemplo, pues hubo un rey, Fernando VII, que intentó, evidentemente luego la gente pues no la aceptó. Y ya tuvieron los reyes que aceptar la monarquía constitucional, porque bueno, el pueblo había cambiado, ¿no? El pueblo no quería ser siervo, podía ser ciudadano o súbdito, pero no con aquella, digamos, servidumbre, por así decirlo, que había antes. Es evidente, como he dicho ya en otras presentaciones de otros libros o reseñas, que sí, que en Rusia, por ejemplo, perdura ese régimen feudal hasta prácticamente el siglo XX, que lo abole la Revolución Rusa, pero que en otros países, claro que ya prácticamente en el siglo XIX ya muere, ¿no? Porque ya la gente, en España, por ejemplo, la Constitución de Cádiz ya la abole, 1812, y entonces obligan al rey Fernando VII, que llamaban el deseado, a que ya acepte un poco la voluntad del pueblo. Recordemos que a Luis XVI también le obligan a firmar una constitución y que él firma de aquella manera, pero no quiere, en el fondo, aceptarlo y esto le costará la vida. Su hermano Luis XVIII quiere volver al absolutismo, pero evidentemente la gente ya no lo acepta y vendrá su hermano Carlos X. Bueno, esto es un poco la evolución que hay, las revoluciones, porque ya el mundo estaba cambiando y las diferencias sociales ya solo será entre los ricos y los pobres, pero ya no habrá esa influencia y esa fuerza que tenía, por ejemplo, la aristocracia, que va a dejar de tener poder político, aunque todavía pueda tener un poder económico, pero cada vez menor, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, ya lo vemos, hay los ricos y los pobres, pero ya no se habla el aristócrata porque se metía en política y tal. Esto es un poquito la reseña que quería hacer de este libro, Jinete del Diablo, de Victoria Hall, y os animo a que leáis a esta grandísima autora porque vais a disfrutar mucho con ella.